El último eje que trabajamos se vincula con las transformaciones relacionadas con los modos en que se forman, se constituyen las subjetividades. ¿Sí? Cómo nos formamos como sujetos, entendiendo que el dispositivo de la escolarización suponía un modo de construcción de sujetos. ¿Sí? Hoy decíamos al inicio esta idea de masculino universal, ¿no? De hombre racional, libre, autónomo. Esto suponía determinadas características, ¿no? Una persona además socialmente útil que podía incorporarse sin mayor dificultad en la vida social. Me gustaría entonces, voy a volver a presentar. Ahí estamos. Me gustaría entonces que veamos cuáles han sido las transformaciones en este último eje, vinculado con los procesos de formación de subjetividades. Una primera cuestión para mencionar, y esto me detengo un poquito porque está en el texto de Jodar y Gómez, que no lo trabajamos tanto en el foro donde fueron analizando las experiencias. Estos autores plantean, igual que Martín Barbero en su texto, aunque lo hacen desde perspectivas diferentes, plantean que los sujetos se construyen en redes de experiencias, y esas redes de experiencias son histórico-sociales y no son esenciales. ¿Esto qué significa? Básicamente que la subjetividad, los modos en que somos sujetos y nos desempeñamos como sujetos en la vida social, va variando históricamente y situacionalmente. Cada momento histórico, cada sociedad va configurando determinados modos de ser sujeto. Durante la modernidad de nuestro país, esto que al inicio mencionábamos respecto de este modo de ser sujeto vinculado con este masculino universal, este hombre libre, racional, autónomo, esa configuración subjetiva, durante muchas décadas funcionó como ordenador, ¿sí? Y de alguna manera se consolidó a partir de los procesos de escolarización. La escuela tenía por misión formar este tipo de sujetos. Ahora, actualmente se han transformado las experiencias sociales, los sujetos no estamos configurados esencialmente, digamos, no hay una esencia del ser sujeto, sino que en el marco de las experiencias nos vamos configurando como tales, y hoy nos encontramos con una sociedad de mercado, con una sociedad neoliberal, que pone énfasis en otras características de la subjetividad. Los autores Jodar y Gómez plantean, o hablan a lo largo de su texto, de cómo se ha instalado en nuestras sociedades una racionalidad neoliberal. Esa racionalidad neoliberal se vincula, tiene que ver con la crisis de estas sociedades disciplinarias de las que hablaba Foucault. Lo que ellos dicen, recuperando a un planteo de un autor, de un filósofo que se llama Deleuze, es que las sociedades disciplinarias, que básicamente tenían por característica construir determinados dispositivos que generaban el disciplinamiento de los sujetos, dispositivos como la escuela, la fábrica, la cárcel, digamos, que tenían por misión ordenar a aquellos que estaban fuera de la norma y a los sujetos formarlos siguiendo determinados parámetros y criterios, y disciplinarlos para que actúen y se comporten de determinada manera en términos sociales. Lo que plantea estos autores es que hoy esa sociedad disciplinaria está en crisis y ha sido reemplazada por una sociedad de control. Y una sociedad de control, o postmoderna, digamos, postfordista también lo denominan algunos, supone que ese control ya no es externo, ya no hay una institución que me está a través de determinados dispositivos, me está regularizando, sancionando, y a través de esa sanción, de ese examen, de esa repetición de criterios y de normas, me está formando para actuar de determinada manera, sino que lo que existe es una sociedad en la que ese control se introyecta de tal manera que cada sujeto, cada persona, termina siendo quien se regula a sí mismo y a sí misma. Eso ellos la denominan racionalidad neoliberal. Y esa racionalidad neoliberal lo que hace es poner énfasis en algunas cuestiones como la flexibilización, la desregulación, el mercado y la cultura empresarial. Y en ese sentido es que lo que se busca, según ellas y ellos, es la formación de otro tipo de subjetivo distinto, de un nuevo tipo de subjetividad. Un sujeto que ya no es un sujeto controlado por dispositivos externos como la escuela, sino que es un sujeto autorresponsable. Ellos dicen un sujeto siempre en curso, utilizan un término que es el sujeto empresario de sí mismo, es decir,
Esta idea del emprendedor tiene mucho que ver con esto. Pero básicamente es pensar que los sujetos somos flexibles, nos adaptamos todo el tiempo a una situación de incertidumbre y todo el tiempo a un marco social que es todo el tiempo cambiante. Esta idea de un exministro de Educación, recuerda de que tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre, tiene que ver con este marco teórico. Es esta idea de aprender a que en este mundo de incertidumbre yo me tengo que flexibilizar, me tengo que adaptar, y en ese sentido no tiene que haber normas ni regulaciones, yo me tengo que regular a mí misma. Tengo que ser empresaria de mí misma, ser autorresponsable de mis actos y controlarme a mí misma. En ese sentido, estos autores, Joda y Gómez, desarrollan en su texto 3 grandes procesos de crisis de los modos de configuración de la subjetividad a través de la escolarización, que llaman neomanagement, cultura pedagógica de la optimización y sentido empresarial del autogobierno. No los voy a desarrollar en profundidad, prefiero que los lean en la bibliografía, por favor, pero sí 2 o 3 palabras en relación con ello. Y una aclaración, estos autores son españoles, entonces en su texto están todo el tiempo reflexionando sobre el sistema educativo español, que tiene algunos puntos de acuerdo, algunos puntos de similitud con el nuestro, pero otros no. Cuando hablan de centro educativo, ¿sí? Van a ver que todo el tiempo a lo largo del texto hablan de centro educativo, están hablando de la escuela, ¿sí? En España la escuela la denominan en muchos casos centros educativos. Cuando hablan de neomanagement se refieren a la incorporación en la gestión de las instituciones educativas de una lógica managerial, una lógica de administración de empresas. Y no solo en la educación privada, también en la educación pública. Hay, y ha habido, en los 90 además ha sido bastante común en nuestro país, la incorporación de miradas, de lógicas, de gestión que son propias de la cultura empresarial, y que tienen que ver con entender a la educación como un servicio, ¿sí? Y no como un derecho humano. La concepción de la educación como un servicio tiene algunas consecuencias, entre otras, que no hace tanto ruido la incorporación de determinadas lógicas de competencia, de oferta, de demanda en el campo educativo, ¿no? Entonces podemos cerrar escuelas de islas porque tienen pocos alumnos, y en ese sentido, y ahí voy al segundo punto, la cultura pedagógica de la optimización. La optimización tiene que ver con la optimización empresarial, si hacer rendir más el mismo dinero. Y eso se aplica a una lógica escolar que supone hacer rendir más los aprendizajes, tratar de que el tiempo rinda, tratar de que la menor inversión rinda. Y ahí, vuelvo al mismo ejemplo, poder cerrar escuelas de islas porque tienen pocos alumnos y en ese sentido pueden trasladarse a escuelas más lejanas. Y el último proceso que describen estos autores lo llaman sentido empresarial del autogobierno, y eso tiene que ver con formar sujetos que puedan autogobernarse, que tengan este sentido empresarial, y de esa manera también comprender a los estudiantes y a las estudiantes como clientes, o a sus familias como clientes de un servicio, el educativo, y no como sujetos con derecho a la educación, ¿sí? Como lo harías desde un enfoque de derechos. En definitiva, lo que nos encontramos, si bien acá estamos hablando de procesos de formación de subjetividades, y con esto no estoy diciendo que todas las escuelas estén formando este tipo de sujetos, para nada, yo creo que conviven actualmente distintas lógicas en las escuelas en relación con los procesos de formación de subjetividades, siguen existiendo, persisten, continúan existiendo lógicas, rutinas, prácticas, saberes en las escuelas que se vinculan con la construcción de ciudadanos, con la construcción de la idea de patria y de nación, digamos, con estas ideas como pregnantes en los inicios del sistema educativo, esta idea de formación de individuos, de ciudadanos, pero también en estas lógicas hay proyectos, todo el tiempo ingresan a las instituciones educativas proyectos, miradas, ideas, que tienen estas otras intencionalidades, ¿sí? Que están pensadas desde una racionalidad neoliberal. En ese sentido me interesa que piensen en su práctica cotidiana en las escuelas y en determinados proyectos, organizaciones, diseños curriculares que les han ido llegando, que van teniendo estas marcas.
Con esto quiero decir, no voy a decir que son procesos que se construyen de forma hegemónica en todas las instituciones educativas, pero sí que podemos ver la convivencia de distintos proyectos político-culturales. En definitiva, la convivencia y la batalla entre dos grandes proyectos, aquel que entiende a la educación como un derecho humano, aquel que entiende a los sujetos como sujetos de derecho, a los estudiantes como sujetos de derecho, y aquel que entiende la educación como un servicio que se compra y se vende en el marco de un mercado, y a los estudiantes y a las estudiantes como clientes y a sus familias como clientes de ese servicio. Ambas cosas yo creo que conviven hoy en las instituciones educativas y en distintos proyectos específicos que podemos identificar ahí. Más adelante, en la unidad que sigue, vamos a ver cómo eso uno puede visualizarlo, puede traducirlo también, me parece interesante, en una propuesta de formación. Digo, ¿cómo? En un proyecto pedagógico, en una propuesta de formación, en un diseño de una propuesta de enseñanza, uno puede identificar estas marcas. Otra cuestión tiene que ver con, en términos de las transformaciones en el orden de la configuración de subjetividad, cómo las subjetividades se van produciendo cada vez más en torno del mercado y del consumo, más que en torno de una ciudadanía nacional. Algo de eso Martín Barbero lo desarrolla. Ahí tomé una de las imágenes que había usado en el PowerPoint que trabajamos en nuestra clase sincrónica. Pero básicamente tiene que ver con pensar cómo la subjetividad también se construye en el mercado, en relación con el consumo. Y también aparece esta idea de la pérdida de referentes fijos e inmutables en los modos en que se organiza la propia vida, que genera dos cuestiones, una sensación de libertad, pero a su vez una profunda incertidumbre. Esta idea de que la identidad, ser sujeto, las identidades son móviles, se transforman todo el tiempo, no hay determinadas prácticas, espacios a los que atar firmemente esas identidades, como alguna vez lo hubo cuando teníamos un Estado-nación fortalecido. A todo esto, en este marco de transformaciones y en este contexto, y en este momento, a pesar de algunas transformaciones que por ahí podemos juzgar como negativas, pero no necesariamente lo son, digo, no todas estas transformaciones, no quisiera que las leamos desde lo negativo, desde una mirada que anhela un pasado como si ese pasado hubiera sido un pasado maravilloso. Yo creo que en nuestro pasado, en el sistema educativo también hubo procesos de homogeneización, de exclusión, digo, o sea, no quisiera que se queden con esta idea de que lo estoy planteando como un anhelo a un pasado que ya no existe. Pero digo, en este contexto de transformaciones y en este momento de incertidumbre y de que estamos intentando ver qué hacemos con todos estos procesos de transformación, yo creo que la escuela aún enseña, resiste y sueña, ¿no? Y enseña, resiste y sueña a partir de generar procesos de transmisión cultural. Porque esos procesos de transmisión cultural se siguen produciendo en las instituciones educativas y siguen siendo muy valiosos. Digo, no quiero que nos quedáramos con la idea de que frente a esta producción o esta proliferación de distintos espacios de transmisión cultural, de nuevos agentes, de espacios donde los sujetos aprenden, la escuela ya no tiene nada que ofrecer. Por el contrario, yo creo que la escuela tiene mucho para ofrecer en ese marco, y todavía la escuela es un espacio sumamente relevante para generar procesos de transmisión cultural. Cuando hablo de transmisión cultural estoy entendiendo en este sentido que la educación entendida como transmisión supone la posibilidad de legar eso que es común a todas y a todos, ¿no? Aquello que querramos preservar y para conseguir siendo una comunidad. Es aquello que nos asegura un mínimo de continuidad histórica del lazo social. Y en ese sentido es una responsabilidad que tenemos las y los adultos respecto de nuestras descendencias, respecto de las nuevas generaciones. Promover los y los adultos y las y los educadores, porque no solo los educadores generamos procesos de transmisión cultural, también los adultos en general, las personas en general, generar procesos de transmisión cultural significativos es nuestra responsabilidad para con las nuevas generaciones, ¿sí? Aquello que puede preservar determinada razón de ser de nuestra comunidad. Y en ese sentido, me quedé pensando en cuáles son los desafíos que tenemos las y los docentes, ¿no? ¿Qué desafíos tiene nuestro rol docente en este contexto? Y me pareció que
más que respuestas, lo que puedo compartir con ustedes son preguntas, ¿no? Interrogantes. Yo me hago varias preguntas respecto de cuáles son los desafíos que tenemos las y los docentes hoy. Y un poco esas preguntas intenté plasmarlas acá. Por un lado, ¿cómo nos posicionamos los adultos, las adultas, las y los educadores, en tanto facilitadores de la interrelación con la cultura y con el mundo? Esto nos lleva básicamente a pensar en la dimensión del conocimiento. ¿Qué claves, en ese sentido, qué claves para entender el mundo les estamos enseñando? ¿Qué saberes sobre el presente y qué perspectivas sobre el futuro estamos habilitando a nuestros alumnos y alumnas? Esta serie de preguntas tienen que ver con pensar sobre el conocimiento. A veces, no siempre, muchas veces, más cuando tenemos muchos años de experiencia en la docencia, hay cosas que están en el diseño curricular y consideramos que son valiosas, pero, y no digo que no lo sean, lo que digo es pensar, repensar, reflexionar, sentarnos a pensar sobre qué enseñamos y qué saberes deberíamos enseñar sobre el presente y sobre el futuro para habilitar nuevas miradas, para habilitar nuevos modos de intervenir en el mundo hoy, me parece que es algo que es importante que siempre tengamos presente. Y en ese sentido, ¿qué posibilidades tiene hoy la escuela de dar claves para interpretar este mundo, ¿no? En este espacio donde la escuela ha ido perdiendo legitimidad social, y esa legitimidad es más acotada, no sigue existiendo, pero es más acotada, ¿qué posibilidades tenemos, ¿no?, de dar claves para interpretar ese mundo? ¿Qué opciones habilitamos para construir referencias para un mundo distinto, digamos, no pensando solamente en cómo intervenimos en este mundo, sino cómo podemos construir mundos distintos? ¿Cuáles son nuestras intencionalidades político-pedagógicas? O sea, ser explícitas, ser conscientes de cuáles son nuestras intencionalidades político-pedagógicas que nos posibiliten, como decíamos en la última clase, esta idea de repartir y dar sin restricciones de Stanislao Antelo. Repartir y dar saberes sin restricciones, esta vieja idea comeniana de brindar todo a todos, todo el conocimiento disponible para todas las personas. Bueno, sabemos que enseñar todo a todos y a todas es imposible, pero desde nuestro posicionamiento político-pedagógico, ¿qué deberíamos enseñar a todos los sujetos? ¿Y cómo hacemos para generar que todos y todas las personas puedan acceder a esos saberes y que no haya procesos de fragmentación social que impidan que algunos sectores sociales no puedan acceder a determinados saberes que son necesarios y valiosos? ¿Cómo nos posicionamos frente a las transformaciones en los lazos de socialidad y las nuevas subjetividades en este contexto? Es decir, nos encontramos con niños y niñas y con adolescentes que tienen otras prácticas, otras identidades, otros modos de ser, otros modos de vincularse entre sí con los adultos. ¿Cómo nos posicionamos frente a eso? ¿De qué modo consideramos la enseñanza un problema político, como decía Terigi, que se traduce, digamos, cómo consideramos la enseñanza un problema político y cómo hacemos que considerarla de esa manera se traduzca en nuestras prácticas cotidianas? ¿Qué desafíos plantean finalmente estas transformaciones para los procesos de formación de sujetos en las instituciones educativas? ¿Sí? ¿Qué desafíos tenemos hoy? Muy bien, hasta ahí llegamos el día de hoy, ¿sí? No, como verán, no hay muchas respuestas, hay preguntas que me gustaría que vayamos transitando a lo largo de la cursada, juntos y juntas. De alguna manera, entonces, lo que hice fue una síntesis ampliada, de alguna forma, de lo que fuimos trabajando en la unidad 1. Hoy no les voy a proponer una nueva actividad porque está pendiente, está en vigencia la actividad que inauguré el sábado pasado. Aún no ha habido participaciones, les pido que participen, que traten de no dejarlo para el último día porque a mí me gusta, me parece pedagógicamente más significativo poder ir haciendo comentarios, poder dialogar entre ustedes en sus intervenciones, y si eso lo hacemos todos juntos el último día es difícil de hacer. Poder ir leerlos o escucharlos en este caso, porque les propongo que compartan un audio y no un texto, escucharlos y poder conversar a partir de ese espacio, de ese muro, a partir de un disparador, que en este caso es un documental, ¿sí?
Lo que les planteo como disparador para el debate o para la reflexión es un documental que se filmó en una escuela de adultos de Lugano hace unos años, en relación con una experiencia de unas docentes, y me interesa que lo tomemos como disparador, pero también que podamos tomar como disparadores sus propias prácticas en la enseñanza, para pensar en esto de la enseñanza como problema político que nos plantea Terici, ¿sí? Así que las y los invito a participar de ese muro colaborativo, Padlet, eh, intercambiar nuestras ideas en relación con eso ahí. Esa actividad es la última actividad obligatoria de esta unidad 1, y la vamos a mantener abierta y funcionando hasta el próximo sábado, ¿sí? Así que las y los espero allí. Les voy a dejar también acá un foro de consulta sobre los contenidos de la unidad, solo efectos de, de que puedan mirarlo. Ya la próxima semana la idea es compartir la consigna del trabajo final, no porque haya que entregarlo ahora, sino que falta bastantes, todo va a ser en fecha de coloquio, pero me gustaría que tengan la consigna para que puedan ir pensando en ese trabajo. Bueno, les dejo un saludo grande y espero que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos.